de la sabiduría. Qué importante para nuestra vida. De hecho, en los dones del Espíritu Santo, la sabiduría es la base de todos los dones, ¿no? De ahí vienen los demás dones del Espíritu Santo. Y recuerda que de acuerdo a la Biblia, la sabiduría no es inteligencia o conocimiento, sino que básicamente es la capacidad de vivir conforme a la voluntad de Dios. Es entender la vida desde la perspectiva divina y tomar decisiones guiadas por la verdad. Esto es importantísimo. ¿Cómo es que tenemos la capacidad de hacer la voluntad de Dios? Cuando tú y yo hacemos la voluntad de Dios, vamos a evitarnos dolores y sufrimientos, muchísimos, muchísimos. Y ver y tomar las decisiones guiadas por el Señor, cómo sería nuestra vida y cómo sería la vida de nuestros hijos si nosotros realmente pudiéramos ser guiados por Dios. ¿Cómo sería? O sea, pensemos por un momento, ser guiados por Dios realmente como fue guiado José y María. Salgan de Egipto, vuelvan a Nazaret, hagan esto, van a tener un bebé, no rechaces a María, o sea, tantas cosas y todo lo hacían. Ustedes tienen la decisión de casarse, pero ok, no pueden tener hijos, tienen que vivir en castidad, les voy a dar un hijo, o sea, tantas cosas que pasaron, ¿no? Y todo lo hicieron, todo, todo, hasta ver, en el caso de María, ver a su hijo morir en la cruz. Todo lo hizo sin gritar, sin reclamar. La mujer del silencio. La palabra no miente, la palabra nos muestra la realidad de lo que pasa y no dice nada de que María decía Señor, porque nada, la mujer del silencio. Ella guardaba todo en su corazón y aceptaba la voluntad de Dios. Qué diferente sería nuestra vida y la vida de nuestros hijos si ellos aprendieran a vivir en la sabiduría. Quiero rápidamente y de manera breve, porque no tenemos mucho tiempo, compartirles que yo, caminar mío, que lleva ya 15 años, es producto de la oración de mi papi, de mi padre, que está descansando en el Señor ya. Oró mucho tiempo, oró por todos sus hijos que somos 6, pero la más rebelde de todas era yo, de todos, somos 6 hijos. La que nadie apostaba a nada, o sea, con una vida de desorden total y absoluto, era yo. Y me encantó cuando leí esta mañana acerca de la sabiduría, porque mi padre, un hombre sencillo, sin estudio, él vino del campo a Bogotá muy joven, un hombre muy sencillo, muy básico, pudiéramos decirlo. Pero es increíble cómo él leía la palabra de Dios y tenía una sabiduría profunda. Antes de tener un encuentro con Dios, no era sabio, pero empezó a leer la palabra y el Señor le empezó a dar una sabiduría. Siempre que habló, sus consejos eran tan impresionantes, tan puntuales. Y pues quiero animarte a, primero, no desfallecer, porque si les contara mi historia, no termino de contar. Pero esto no tenía ninguna posibilidad de salir adelante y de tener un encuentro con el Señor. Y lo segundo es que primero Él se llenó de la sabiduría, que es lo que tú y yo tenemos que hacernos. ¿Cómo es que obtengo sabiduría? Entonces nosotros leemos libros, estudiamos, cosa que es importante, ni más faltaba, pero él se llenó de la sabiduría, leía la palabra, no sé cuántas veces se leyó la Biblia, y se llenó de la sabiduría de Dios. Entonces las palabras de mi padre, aunque era un hombre sencillo, básico, ya no eran las palabras de él, eran las palabras de Dios, que sorprendían las cosas que decía. Y qué bueno que ya él dejó de pensar como el hombre, porque es el tema que nos pasa a nosotros. Muchos de nosotros tenemos planes con nuestros hijos, además que no está correcto, ¿no? Porque el que tiene un plan maravilloso desde la eternidad es Dios con tus hijos. Desde la eternidad, cuando pensó en cada uno de nuestros hijos, Él tenía un plan,
un propósito maravilloso. El plan de nuestros hijos no es el plan que tú y yo tenemos, pero sí se puede realizar el plan de nuestros hijos a medida en que tú y yo vamos adquiriendo la sabiduría. Y ya les respondí cómo se adquiere la sabiduría. La sabiduría se adquiere abriendo la palabra de Dios. Desempolva la palabra, ábrela, anímate, no te dé pereza. Estamos en una batalla a muerte por nuestros hijos, en una batalla a muerte. El diablo me tenía tomada, completamente tomada. Y mi padre ganó la batalla al enemigo leyendo la palabra de Dios, porque su educación ya no era, hija, sea profesional, hija, gane dinero. Su educación era, hija, conoce al Señor y tu vida tendrá sentido y encontrarás la plenitud. Y exactamente eso fue lo que pasó en mi vida. Encontré al Señor y puedo decirte que soy plena y que le encontré el propósito a mi vida. ¿Qué más querrá un papá que eso? Porque empieza la vida de nuestros hijos cuando conocen a Dios y cuando los padres empiezan a hablar con sabiduría palabras que no son nuestras, sino que son de Dios, porque hablamos con la palabra de Dios en la boca. ¿Qué pasa cuando empezamos a educar así? Que nuestros hijos van a encontrar su propósito, van a ser plenos y felices. Y claro que seguramente serán profesionales exitosos. Todo, acuérdate lo que dice la palabra de Dios, busca el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será por añadidura. Pero nosotros nos enfocamos en los éxitos, nos enfocamos en el dinero, nos enfocamos en muchísimas cosas, y en lo último que nos enfocamos es en darle y hablarle del Señor. Mira que dice la palabra de hoy, la sabiduría vale más que el oro y la plata. Y tan es así que recuerden a Salomón. Salomón fue el hombre más rico del mundo, de la historia. ¿Y qué fue lo que pidió Salomón? Salomón pidió sabiduría, sabiduría, y fue el hombre de la historia del mundo, así el hombre más rico. Pero ¿qué pidió Salomón? Sabiduría, y fue agradable al Señor que pidiera sabiduría. Esto es una reflexión realmente muy larga, porque es una palabra amplia, pero yo creo que con este testimonio nos queda claro. Conclusión: empecemos a acercarnos a la palabra, a la palabra de Dios. Empecemos a leer la Biblia para poder educar a nuestros hijos conforme a la voluntad, Señor, de Dios, conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que los creemos, como decíamos, que les demos una crianza de acuerdo a la verdad, con fe, con valores, con amor. Nosotros y nuestros hijos no saben amar. Nosotros no sabemos amar. Y a través de la palabra de Dios, Él nos enseñará a salir de todos nuestros afectos desordenados y de amar como corresponde. Todo esto tiene que ver con la sabiduría, todo esto, porque ese amor traerá la sanación para nuestros hijos. Ese amor trae la sanación. Cristo Jesús sanó con el amor. Nuestro amor sana a nuestros hijos, pero solamente lo conseguiremos a través, como Salomón. Pidamos sabiduría todas las mañanas cuando te postres a orar en la presencia del Señor. Pide la sabiduría del Señor, y para obtenerla abro todos los días el Evangelio del día, por lo menos el Evangelio del día. Lo leo, pero me concentro, trato de concentrarme. No interesa si entiendes o no, pero que estés con tus 5 sentidos en esa palabra. Y en el día que menos pienses, tus hijos mismos se van a sorprender de la sabiduría que el Señor te ha regalado y de la manera tan sabia que tú lo estás educando. Hoy nos vamos a despedir diciendo: ven, Espíritu Santo de Dios, dame la sabiduría para guiar a mis hijos en tu verdad. Ven, Espíritu Santo de Dios, dame la sabiduría para guiar a mis hijos en tu verdad. No sabes el camino, la ruta, el destino, lee y escucha al amigo Jesucristo.